Dios les bendiga, hermanos, amigos, ¿cómo están en este día? Espero en el Señor se encuentren súper bendecidos. Ese es uno de mis grandes deseos. Llegamos al día viernes, hermanos, y hemos estado estudiando sobre Pedro durante toda esta semana. Y es increíble cómo uno va viendo y conociendo a Pedro, cómo Pedro fue entregando todos sus defectos, todos sus características, toda su personalidad al Señor, para que el Señor hiciera una transformación en él. Hermanos, amigos, a veces nosotros aceptamos la revelación que Dios nos da, o a veces incluso servimos de piedra de tropiezo. Es cierto, servimos de piedra de tropiezo. ¿Por qué les digo eso? Porque meditando aquí en la palabra, wow, me quedé sorprendida cómo nuestro ser puede captar lo bueno y lo malo, pero en el espíritu. Y a veces ni cuenta nos damos cómo nosotros captamos eso. Otra vez, Pedro es un ejemplo perfecto donde podemos encontrar eso. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quiénes decían las personas que él era, y dijo sin ninguna duda: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, le respondió Pedro. Eso lo encontramos en Mateo 16, versículo 16, donde Pedro, sin dudarlo, le dice al Señor: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y esa fue una revelación que Pedro tuvo desde el Padre, desde el cielo. Había captado esa revelación Pedro, pero en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios Padre le habló en el Espíritu. Y su confesión trajo también una revelación. O sea, lo que él confesó con su boca trajo una revelación del Espíritu. Y eso también nos identifica porque sobre la identidad que tenía Pedro, había un plan de Dios. Había un plan de Dios hacia él. Y así vemos en la actualidad. Todos nosotros tenemos un plan de seguir al Señor. Nuestro enfoque, nuestra mirada está en el Señor. Pero el Señor tiene un propósito en tu vida y en la mía. Hay un plan de Dios divino para ti y para mí. Y el Señor nos revela su palabra. Pero hay que tener discernimiento para nosotros poder usar esa revelación y no ser piedra de tropiezo. ¿Por qué yo les digo eso? En Mateo 16, versículo 23 está la respuesta. Jesús hubo un momento donde tuvo que reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba usando a Pedro. Ya cuando el enemigo no pudo hacer nada contra Jesús, vino y usó a Pedro. Dice la palabra en Mateo 16, 23, donde Pedro, según él, estaba defendiendo a Jesús. Cuando Jesús empieza a decir cómo él iba a morir, iba a resucitar, Pedro quería tratar la manera de que Jesús no lo hiciera. O sea, estaba sirviendo de tropiezo para el plan divino. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me es de tropiezo porque no pones mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas del hombre. Jesús le dice a Pedro, sabiendo perfectamente bien que en ese momento Pedro estaba usado por el enemigo. No era Pedro. Y a veces podemos dejar que nuestra humanidad nos meta por en medio. Los deseos, los pensamientos humanos a veces están entre nosotros y el espíritu, la carne y el espíritu me refiero yo.
Entonces, cuando nosotros dejamos eso, entonces es donde el enemigo empieza a atacar. Entonces nosotros tenemos que tener la revelación del Espíritu y saber cómo usarla y tener ese discernimiento cómo tú vas a usar la revelación para que no sirvas de tropiezo para otras personas. Pedro en ese momento estaba sirviendo de tropiezo para los planes de nuestro Señor. Ahora, con esto yo los quiero dejar en este día para ir concluyendo el mensaje entre mañana y el domingo. 1 Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Hermanos, amigos, tenemos que tener mucho discernimiento de las revelaciones que Dios nos da en su palabra. Así que no te pierdas el día de mañana, que esto se va a poner muy interesante, cómo vamos a concluir la vida de Pedro y el carácter de Pedro. Así de que en esta mañana te dejo con eso. Tú eres y vas a usar la revelación del Señor, o vas a ser piedra de tropiezo para otra persona. Dios te bendiga grandemente. Tu hermana, tu amiga en Cristo, Sandra Salazar, de aquí de Long Island, Nueva York, te bendice. Y recuerda compartir esta palabra, porque tú no sabes si va a ser de bendición para otra persona. Sígueme y dale un like a ese corazoncito. Coménteme, que quiero leer comentarios. Dios te bendiga.